¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre el algoritmo de ordenamiento Radix. Para empezar con este video les mostraremos algunas definiciones para que sepan sobre qué se trata este tipo de ordenamiento. Más adelante les mostraremos algunas características que constituyen a este mismo y finalmente dos ejemplos, uno teórico en el que les mostraremos la lógica, cuál es la lógica en la que consiste este ordenamiento. Y por último, les explicaremos esto en código Java para que sepan cómo implementarlo. Así que comenzamos. Le voy a explicar la definición. Es un algoritmo de ordenamiento que ordena números enteros procesando sus dígitos de coma y virgula. Se basa en cada posición de un número hacia un arreglo. Básicamente consiste en agrupar una serie de números dependiendo del número que tenga las unidades. En los dígitos se ordena desde el número mayor hacia el número menor. ¿Cómo funciona? Cuando todos los elementos han sido trasladados hacia las colas, se recorre todas las colas en orden trasladando ahora los elementos a vector. El proceso se repite ahora para los demás dígitos de los elementos de vector. Clasificación. El dato menos significativo procesa los números menos significativos, es decir, de derecha a izquierda. Y el dato más significativo se procesa el número más significativo, es decir, de izquierda a derecha. Bien, ahora pasando de la clasificación, vamos a lo que es las reglas de ordenamiento. Se empieza evaluando el primer número del arreglo y avanza por los dígitos menos significativos, mientras coinciden los dígitos correspondientes en los dos números. En este caso tenemos, por ejemplo, un arreglo de números no ordenado. En la situación inicial tenemos, por ejemplo, el 89, 28, 81, 69, 14, 31, 29, etc. Después del primer ordenamiento del segundo dígito, busca el algoritmo el primer número menos significativo y los va ordenando correspondiente del 0 hacia el 9. Después de que haya terminado de todo ese arreglo de buscar todos los segundos dígitos menos significativos, pasa a la segunda posición del número y hace exactamente lo mismo. El algoritmo se repite las veces que el número tenga de dígitos. Por ejemplo, si el número tiene 6 dígitos, el algoritmo se va a ejecutar 6 veces. Los pasos a seguir son, primero que nada, encontrar el dígito más grande del arreglo de números. Después se crea un arreglo de colas para almacenar estos números. Después se crea cada posición del arreglo como un objeto para almacenar los elementos. Ya en el código se crea un ciclo para determinar el dígito que se está procesando y el factor que permite encontrar el dígito. Dentro de ese ciclo se crea otro segundo ciclo para que recorra la posición del inicio al final. Después se crea un tercer ciclo que es el que controla el paso de los elementos. Por último, se asigna al arreglo normal lo que tenga el arreglo auxiliar. Esta asignación se coloca dentro del primer ciclo, pero fuera del segundo y tercer ciclo. Muy bien, y ahora sí vamos a comenzar con el ejemplo teórico para entender cómo funciona la lógica de este tipo de ordenamiento. Bien, primero nos planteamos un vector. Como vemos, este vector tiene elementos desordenados, son elementos al azar. Según las características que ya nos mencionaron, vamos a acomodar en este caso 10 montones del 0 al 9. ¿Y qué vamos a hacer primero? Pues vamos a buscar dígito por dígito, pero en este caso solo en las unidades, el dígito correspondiente. ¿Cómo? De la siguiente manera. Bien, tenemos aquí nuestros montones del 0 al 9 y vamos a empezar a recorrer nuestro vector o nuestro arreglo hasta encontrar un 0 en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el 420, contiene un 0, entonces lo mandamos a nuestro montón del 0. Continuamos recorriendo hasta encontrar un 0.
Aquí encontramos el 20, por lo tanto lo mandamos. Ya no tenemos ningún 0, entonces seguimos con nuestro montón de 1. Vamos a ir buscando el dígito que contenga un 1. En este caso ningún elemento del vector contiene un 1, por lo tanto lo omitimos. Continuamos y vemos que de igual manera ningún elemento del vector contiene algún 2, entonces también lo omitimos. Ahora vamos a buscar si los elementos contienen algún 3 en su unidad. Ya no tenemos ningún otro 3, entonces vamos a seguir buscando en la unidad el 4. Por lo tanto ahora seguimos recorriendo en busca de un 4. El 514 contiene un 4 en su unidad, por lo tanto lo enviamos al montón de 4. Bien, ya no hay ninguno con 4. Ahora vamos a buscar el dígito con un 5. El primero ya contiene un 5, entonces lo enviamos al montón. El 215 ya contiene un 5, por lo tanto lo enviamos. Seguimos recorriendo. El 5 está solito, obviamente se va a mandar. Y bien, hemos terminado con los 5. Ahora vamos en búsqueda de los 6. Recorremos, el 16 contiene un 6, entonces lo enviamos. Y por último nos queda el 106, también lo enviamos. Bien, ahora vamos en búsqueda de los 7. Recorremos hasta el 17. Bien, ahora vamos con los 8. Vamos recorriendo y encontramos el primero. Y nos queda el 8 solito, que obviamente lo enviamos. Y finalmente nos quedan los que son con 9, obviamente son los 3 elementos, restantes que quedan. Y bueno, estos 3 se envían. Bien, ya finalizó nuestro primer recorrido, por así decirlo. Y lo que queda es devolver estos elementos de la siguiente manera. Como ven, ya están ordenados de diferente manera a como lo estaban anteriormente. Y ahora, una vez que tenemos estos elementos ordenados de esta manera, será un segundo recorrido, con la diferencia de que ahora no se compararán las unidades, sino las decenas, es decir, el segundo dígito, los que aquí están marcados en color rojo. Y comienza de igual manera la comparación si es un 0. Entonces vamos a empezar buscando un 0. En este caso tenemos un 5 solito, sin embargo sí se va a enviar porque es como si en su decena tuviera un 0, por lo tanto se va a enviar. Continúa el recorrido y el 106 contiene un 0, entonces se envía. El 8, igual manera en su decena tiene un 0 imaginario, por así decirlo. Es el mismo caso con el 9. Bien, ya hemos terminado con los ceros. Vamos en búsqueda de los unos. El 514 contiene un 1. El 215 contiene un 1. El 16 tiene un 1. El 17 tiene un 1. Y bien, ya hemos terminado. Seguimos en búsqueda del dígito con el número 2. 420 contiene un 2. 220, el 20, perdón. Y ahora vamos en búsqueda de los dígitos que tengan el número 2. Por lo tanto comenzamos con el 420, el cual contiene un 2. Enseguida el 20 contiene un 2, entonces lo enviamos. Y ahora hasta el 628 lo enviamos, contiene un 2. Y hemos terminado con nuestro ordenamiento con el número 2. Ahora vamos en búsqueda del 3, pero si nos damos cuenta, los elementos restantes no contienen del 3 al 7 ningún dígito que coincida, entonces nos brincamos hasta el 8. Ahora tenemos el 383, lo enviamos. El 185 lo enviamos, y de igual manera el 89 porque contiene un 8. Por último el 999 contiene un 9, entonces se envía un montón de 9. De igual manera se van a regresar los elementos, de igual manera como fueron ingresados a los montones. Y entonces nos queda otro vector ordenado diferente a como quedó anteriormente. Y en este caso nos queda un último recorrido, el cual va a analizar las centenas en este caso.
El 5, como no tiene centenas, se va al montón de 0. Lo mismo pasa con el 8, con el 9, con el 16, porque también no tiene, es como si tuviera un 0 imaginario en su centena. Lo mismo aplica con el 17, con el 20 y con el 89, por supuesto. Bien, ahora vamos en búsqueda de los unos. El 106 y el 185 que se envían. Bien, una vez que tenemos esto, vamos con los 2. Aquí tenemos al 215 y eso sería todo. Vamos en búsqueda de los 3. Solo tenemos el vector de el elemento con 383, entonces lo enviamos. Ahora vamos a buscar el 4 y solo tenemos al 420, por lo tanto lo enviamos. Para el montón de 5 solo tenemos el 514. Para el montón del 6 solo tenemos al 628. Para 7 y 8 no tenemos nada, pero para el 999 tenemos un elemento que contiene 9. Y lo último que queda es, de igual manera, regresar estos elementos al vector. Y si se dan cuenta, ya nos quedarán ordenados de menor a mayor. Y en resumen, esta es la lógica que lleva el método el algoritmo de ordenamiento por radix. Y como se pueden dar cuenta, al último pues nos va a dejar este vector ya ordenado. Bueno, para poner en práctica lo explicado anteriormente acerca del método de ordenamiento radix, desarrollaremos un ejemplo dentro de NetBeans, para el cual comenzaremos por crear un método público de tipo void llamado radix. Ahora, dentro de este método va a recibir un parámetro de tipo entero que va a ser un arreglo. Ahora, aquí mismo crearemos tres variables de tipo entero y jk. Estas variables nos van a ayudar o van a ser de suma importancia para hacer los recorridos del arreglo que recibimos como parámetro e incluso las asignaciones que se hagan. Bueno, comenzamos por crear un ciclo for asignándole a la variable k integer, que va a ser igual a integer punto size menos 1, k mayor o igual a 0, k menos menos, es decir, k va a ir dentro del intervalo de los int, que va de 2 a la 32 hacia 2 a la menos 32, es decir, que va dentro de un rango muy tal vez grande, pero a su vez sirve porque va a evaluar de los positivos a los negativos. Bueno, dentro de este ciclo procedemos a crear un nuevo arreglo auxiliar que nos va a servir para ir almacenando los números del arreglo que recibimos como parámetro. Ahora, este arreglo va a ser del tamaño del arreglo que recibimos como parámetro. E inicializamos nuestra variable j. Por consiguiente, volvemos a crear otro ciclo, iniciando por la variable i, siendo igual a 0, y menor que arreglo.length y más. Aquí vamos a crear una variable booleana llamada mover, la cual la vamos a igualar a arreglo en la posición i, asignándole lo que tenga la variable k mayor igual que 0. Es decir, vamos a hacer como una asignación o un desplazamiento dentro del arreglo, evaluándola dentro de la variable mover. Es decir, que si es mayor va a ser verdadero y si es menor pues va a ser falsa. Bueno, para ello creamos una condición donde le decimos que k
igual a 0, preguntándole la negación de mover evaluada a sí misma. Es decir, aquí hacemos como que otro if else de la variable mover negadamente con la variable mover ya con la asignación que tiene originalmente. Bueno, dentro de esta condición vamos a asignarle a nuestro arreglo auxiliar en la posición J, que va a ser igual a arreglo en la posición I, e incrementamos nuestra variable J cada vez que se cumple esta condición. En caso de que no, vamos a decirle que nuestro arreglo en la posición I menos J va a ser igual a arreglo en la posición I. Bueno, una vez teniendo esto, nos salimos del segundo for, pero nunca del primero, para crear otro ciclo, y este ciclo va a ser inicializada igual por la variable I, siendo igual en la variable J. Esta va a ser aumentada en el arreglo auxiliar .len y más. Es decir, se va a volver a realizar otra evaluación, ya lo que tenga nuestro arreglo auxiliar. Bueno, dentro de esto le vamos a decir que auxiliar en la posición I va a ser igual a arreglo en la posición I menos J. Como mencionaba anteriormente, va a volver a hacer la evaluación de los números que se medio ordenaron dentro de este arreglo auxiliar. Por último decimos que arreglo va a ser igual a auxiliar. Ahora, para mostrar nuestros arreglos, el arreglo que mandamos como parámetro, pues podemos crear un método para mostrarlos aquí mismo, el cual va a ser de tipo público, un método público de tipo void llamado mostrar. Este método también va a recibir como parámetro un arreglo de tipo entero. Para ello vamos a recorrerlo con un ciclo. Va a ser int i igual a 0 y menor que arreglo punto len y más. Aquí le vamos a mandar un mensaje en consola system.out.print y aquí le mandamos arreglo en la posición. Ahora, para separar los números uno de otro, podemos hacer lo siguiente. Podemos concatenarle a cada número comillas y dentro de estas comillas podemos ponerle corchetes. Ahora, para mostrar el arreglo ordenado dentro del método radix, pues solo mandamos a traer el método mostrar y le mandamos como parámetro el arreglo. Por consiguiente, nos vamos a la clase main y creamos nuestro objeto dentro de esta parte. Ahora, dentro de esta clase creamos nuestro arreglo, el cual le vamos a asignar nosotros los números que va a llevar inicialmente. Bueno, entonces podemos poner un 4, 67, 8, 23, 89, 56 y un 3.
Bueno, ahora mandamos un mensaje diciéndole que va a ser nuestro arreglo normal sin haber ordenado, y le mandamos invocamos los métodos y se lo mandamos a mostrar que nos los muestre. Ahora aquí volvemos a mandar otro mensaje y le mandamos y le decimos que es nuestro arreglo ordenado, y mandamos a traer r punto y el nombre del método radix y que le mandamos como parámetro arreglo. Bueno, antes de ello mandamos un salto de línea aquí mismo por fines prácticos y poder tener una mejor apreciación, o incluso por si es que no llegara a hacer un salto de línea por este método. Bueno, una vez teniendo esto, pues procedemos a probar el método desarrollado en la clase, el proyecto desarrollado, y podemos observar que el arreglo que mandamos en un principio es 4, 67, 8, 23, 89, 56, 3, y el método, el arreglo ordenado ya es 4, 8, 23, 56, 67, 89. Podemos observar claramente que el método radix hace evaluaciones, es decir, como les explicaba yo, que primero va a ir de lo que viene siendo esta parte, esta es una unidad, esta también, y después se va a volver a ir, pero ya con las decenas, por decirlo, ya con el primer número o el segundo, como ustedes lo quieran ver. Bueno, pues sin más que explicar, eso sería todo. Bueno, para concluir acerca de lo explicado anteriormente acerca del método radix, que lo que vimos fue lo teórico y aparte lo práctico que fue explicado en el código en Java, podemos decir que básicamente se basa de ordenamiento desde las cifras que tiene siendo sus unidades, decenas, centenas, y así sucesivamente de los elementos que traiga el arreglo. Es decir, que siempre se va a ocupar desde derecha a izquierda.